Hebreos capítulo 9, versículo 1. Vamos a hablar hoy Biblia, vamos a hablar Antiguo Testamento. No vamos a hablar ley, vamos a hablar Antiguo Testamento y cosas maravillosas. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí comienza el apóstol hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de cómo el Señor comenzó a ordenar un culto a Él. Cómo el Señor comenzó a ordenar el culto para su pueblo, para que el pueblo lo adorara a Él. Y como Él dice, ustedes ya saben todo lo que sucedió, pero voy a volver a repetir un poco. Está hablando de los tres lugares del santuario. El Señor hizo un santuario, ordenó a Moisés para que hiciera un santuario y estaba dividido en tres. Dice que en la primera parte el lugar santo estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras del segundo había un velo que era como de 1 metro de ancho para entrar al lugar santísimo, pero al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. ¿Para qué? Para pedir perdón por los pecados del pueblo. O sea que el que cometiera pecados durante ese año llevaba un becerro, llevaba un palomino, llevaba una ofrenda al altar. El sacerdote la quemaba, los sacerdotes, porque eran cientos de sacerdotes, pero uno solo podía entrar al lugar santísimo, un solo sacerdote, nadie más podía entrar, y podía entrar y pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo. Entonces en el 6 dice, y así dispuestas estas cosas, dice que entraban solamente una vez al año. Y en el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir con esto? Que había un lugar donde nosotros debíamos de entrar. Pero en el antiguo pacto dice que nadie, ningún ser humano podía entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era santo. El que entrara al lugar santísimo moría si no era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y aún el sumo sacerdote, si estaba en pecado o si cometía algún error y no se vestía adecuadamente conforme Dios lo había dicho, moría irremisiblemente. Entonces, el lugar santísimo era privado. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie tenía ese privilegio. Ningún ser humano tenía ese privilegio. Solamente el sacerdote. Ok, ahora vamos a ir al nuevo pacto. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 16.
Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en el primer pacto solamente había un santuario donde solamente podía entrar el sacerdote, pero ahora en el nuevo pacto el Señor nos entrega a nosotros un trono que se llama el trono de la gracia, donde dice que podemos entrar confiadamente. O sea, ya tú no tienes necesidad de ser un sacerdote, tú no tienes necesidad de ser santo como los sacerdotes. Ahora tú puedes entrar al lugar santísimo si tienes el sello del Espíritu Santo, si tienes el llamamiento del Señor. Tú puedes entrar a ese lugar, a ese trono de la gloria. Vamos a ver estos versículos. En este versículo dice que podemos acercarnos con toda confianza. ¿Qué significa el trono de la gracia? Porque aquí es donde comienza, vamos a estudiar esto muy claramente. El mundo no sabe. La gente lo único que sabe, desafortunadamente, lo único que aprendimos durante los años fue cuando estábamos en la religión tradicional, fue a rezar un Ave María, unos Padre Nuestros y a creer que Dios existe. Pero no conocimos las cosas, las maravillas de Dios. El mundo, el pueblo entero no pudimos comprender. Crecimos en un mundo totalmente oscuro, totalmente de tinieblas, donde el Señor dijo que ya nos había bendecido con toda bendición espiritual, pero nosotros nunca podíamos llegar a esa bendición espiritual, solamente esperando que un hombre intercediera por nosotros. Y muchas veces llegamos donde ese hombre y le decimos: ore por mí porque mañana tengo corte, ore por mí porque tengo que ir al médico, ore por mí porque tengo un problema, ore por mí, y siempre confiando en un hombre que ore por nosotros. Pero aquí el Señor dice que ya no tenemos que confiar en ningún hombre, sino que hay un trono de la gracia donde yo puedo entrar confiadamente para recibir la bendición y el oportuno socorro para el momento en que yo lo necesite. Esta es la parte que vamos a ver hoy, ese trono de gracia, que el mundo ni siquiera en muchos lugares nunca se ha predicado del trono de la gracia. Y nos lo han dejado ahí, ni siquiera lo hemos podido comprender. Entonces, ¿qué es el trono de la gracia? El trono de la gracia, ya saben que es un trono, ¿no? Un trono es donde se sienta un rey. Entonces el trono de la gracia es el evangelio, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado. Es ese evangelio que Él nos entregó, ese evangelio de la gracia que Él nos dio, donde dice que somos salvos por gracia y no por obras, que ya nosotros no podemos buscar el regalo de Dios, sino que Dios ya nos lo entregó, que ya nosotros no podemos hacer nada para poderlo lograr, porque Él ya nos lo entregó a nosotros. Ahí está, ¿dónde? En el trono de la gracia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entrar y recogerlo, entrar y llamarlo, entrar y tomarlo, porque es nuestro. El mundo tiene miedo, la gente tiene terror, la gente se asusta. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de culpabilidad que nosotros nos engendraron desde que éramos niños. Cuando éramos niños comenzaron nuestros padres por ignorancia, no los vamos a culpar nunca, la gente comenzó a culparnos. Fuimos creciendo y nos culparon. Todo el tiempo hubo una culpabilidad. Hoy podemos ver cientos de mujeres casadas que se sienten culpables por los problemas de su hogar, y el marido todos los días llega y las culpa: por tu culpa el niño es así, por tu culpa es que esto, por tu culpa se quemaron las ollas, por tu culpa es que no me va bien. Un espíritu de culpabilidad. Pero ese hombre también ha sido culpado. Llega a una empresa y en la empresa le dicen: es por tu culpa que esta empresa no ha funcionado, es por la culpa de ustedes que esto está sucediendo. Y después vienen a una iglesia y en la iglesia se les dice:
por tu culpa la iglesia está así, por tu culpa es un espíritu de culpabilidad que nos engendraron, pero que nosotros hoy tenemos que confesar y declarar que no somos culpables de nada, que lo que sucede es porque Dios ya lo está haciendo. Y lo tenemos que hacer por amor, todo lo tenemos que hacer por amor. El problema es que no existe amor en muchas personas. Entonces, en ese momento, cuando la persona no existe amor, no puede trabajar, no puede luchar, no puede dar, no puede ofrecer por sus hermanos, porque no existe amor. Yo me estaba pensando, hermanos, en esta parte de la iglesia, porque es la parte que nos concierne a nosotros. Y desafortunadamente hay cosas que tengo que hablarlas, tengo que decirlas, y es cierto, y con respeto de las personas nuevas que están en este momento, ustedes no están en esto, y muchos, pero los que están, es difícil poder entender el poco amor que existe, sabiendo que una iglesia se sostiene con las ofrendas y los diezmos. De otra manera, si el Señor hubiera querido, hubiera dicho, no, que el gobierno les dé un templo, que el gobierno les dé los utensilios para los niños, que el gobierno les dé todo, pero el Señor nunca permitió eso. El Señor permitió que la iglesia subsistiera por causa del amor de los hermanos. ¿Por qué? Para que pudiéramos nosotros amar de verdad, porque de otra manera es imposible. Pero no es culpa de ustedes, no es culpa. ¿Por qué? Porque muchos en sus corazones no tienen amor, porque la culpa viene es de lo que traemos atrás. Entonces tenemos que comenzar a cambiar y a que nuestro corazón sea transformado, a decirle: Señor, yo quiero ser como tú. El Señor Jesús vino y dio su vida por nosotros. Él no escatimó nada. Él hubiera podido decir: bueno, me voy a zafar del sufrimiento un poquito, no voy a la cruz y yo mando mis ángeles y bueno, voy a morir allá en la cruz, pero que me dé un flechazo para morir instantáneamente y no tener que sufrir. Él lo podía hacer, pero Él no escatimó nada. La Biblia habla de que Él tenía que haber sufrido, Él tenía que haber recibido las llagas, Él tenía que haber sido azotado, Él tenía que haber, porque en el Evangelio dice que tenía que haber, le quitaron la barba y lo golpearon. Y Él no escatimó nada para podernos salvar a nosotros. Ahora piense esto. ¿Y nuestros hermanos? ¿Y nuestros hermanos? La iglesia puede pasar una crisis económica muy fuerte y muchos se burlan. Eso no es problema mío. Yo voy allá y listo, pero si me toca irme, me voy. Porque no hay un amor por los hermanos. Hay miles de cosas que están pasando. ¿Cuánto quisiéramos llevar el evangelio? Pero la falta de amor para poder dar en estos momentos y poder sostener una iglesia. Porque la iglesia no se sostiene sola. El Señor hubiera podido hacerlo. De decir, bueno, voy a mandar allá 2 millonarios ahí que suelten el dinero. Pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere probar nuestros corazones. Él quiere probar cómo somos nosotros. Él no tiene necesidad de probarnos. Él es Dios y Él conoce nuestros corazones. Es para que nosotros sepamos quiénes somos realmente nosotros en Él. Entonces, no es fácil esto. Ok, ahora vamos a mirar otro versículo donde dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Por gracia, por regalo. No porque tú eres buena gente, no porque yo soy buena gente, no porque tú eres el mejor, no, es por gracia, por regalo de Dios somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Ustedes saben que es un don, ¿verdad? Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea,
Nadie en el mundo puede decir, yo soy santo. Nadie puede decir, ni el Papa, ni el pastor más grande, ni el apóstol más grande puede decir, yo soy santo. Nadie. Todos nosotros somos santos porque Él nos santificó, porque Cristo Jesús nos dio la santidad, pero no porque nosotros podamos hacer algo. Ahora, el don, el regalo se pierde. ¿Se puede perder un regalo que Dios nos entregó? ¿El sello de Dios se puede perder? La Biblia nos habla que la salvación es un don. Es lo que estamos hablando, ¿no? Por medio de la fe, pues es don de Dios. Es un don, o sea que la salvación, ¿qué es? Un don de Dios, un regalo de Dios. Quiero que esto lo repitamos otra vez. La salvación es ¿qué? Un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Por qué quiero que lo repitan? Porque esto los va a llevar a ustedes a entender lo que el resto del mundo no entiende. Y ustedes se pueden parar en cualquier lugar y hablarle a una persona y ellos no entienden, no comprenden. Pero si tú sabes los versículos de la Biblia, tú les puedes explicar, tú les puedes decir, mira, aquí está escrito. El don, la salvación es ¿qué? Un don de Dios. Y si es un don de Dios, no se puede perder. ¿Cómo que no? Entonces, la salvación no se pierde, pastor. Si es un don de Dios, no se pierde. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Romanos 11:29. Dice así: porque irrevocables. ¿Qué es irrevocable? Que no se puede quitar, no se puede cambiar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ojo con ese versículo, porque ese versículo aclara todo. Irrevocables son ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios. A los Efesios 1:3, ustedes saben lo que dice: a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó, y a los que glorificó. Y ahí sigue diciendo todo el versículo. ¿Cómo? Romanos 4:29 y 30. Entonces, y en Efesios 1:3 está diciéndolo. Entonces, la salvación no se pierde. No la vas a perder nunca, porque es un don, es un regalo de Dios. Entonces el que dicen que se perdió la salvación, no fue que la perdió, lo que pasa es que nunca la tuvo. El que nunca tuvo la salvación, pues la gente dice, pero ese vino a la iglesia, ese se volvió un drogadicto, ese se salió del evangelio, ese perdió su salvación. No, nunca la tuvo. Sencillamente, como el Señor Jesucristo nos dijo, que dentro de la mismo plantío hay cizaña y hay ¿qué? Trigo, y los dos crecen iguales, pero llega un momento en que el trigo va a servir cuando se está cosechando, y la cizaña, ¿qué se va a pasar? Se va a quemar. Dale un aplauso al Señor, no me van a dormir. Entonces, viene una pregunta: ¿cómo me puedo yo acercar al trono de la gracia? Ahora, sabiendo yo y conociendo que yo soy salvo, que el Espíritu Santo es el que me da testimonio a mí de que soy hijo de Dios, porque la Biblia dice que el que da testimonio es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te ha dado testimonio de que tú eres hijo, estás grave, estás en un problema muy grave, porque quiere decir que no lo eres. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y yo sé que aquí todos tienen ese testimonio. Todos. Por sus caras los puedo ver. Todos son hijos de Dios. Porque yo sé que todos están,
Yo sé que en sus corazones haya, que sean desobedientes o alguna cosa, es otra cosa, pero son hijos de Dios. Hay hijos desobedientes, ¿no? Y hay hijos obedientes. Ok, entonces, ¿cómo me puedo yo, y aquí viene esta pregunta, ¿cómo me puedo yo acercar al trono de la gracia? Al trono, a ese trono de la gracia. ¿Cómo puedo yo entrar ahora al lugar santísimo? ¿Cómo puedo yo entrar a que mi papá me escuche? ¿Cómo puedo yo entrar para decirle, Padre, tengo este problema y necesito la solución? ¿Cómo puedo entrar yo donde papá y decirle, Padre, tengo una debilidad muy grande en las drogas, tengo una debilidad muy grande con las mujeres, tengo una debilidad muy grande con el dinero, tengo una debilidad muy grande porque tengo una enfermedad, tengo un problema muy grande dentro de mí? ¿Cómo me puedo yo acercar a ese trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro? Tengo que tener tres cosas que tengo que saberlas. La primera, tengo que saber quién soy yo. Tú tienes que saber quién eres tú. Si tú no sabes quién eres tú, nunca podrás entrar. ¿Por qué? Porque si tú dudas de ti mismo, pues vas a decir, no, yo creo que de pronto, no, pero ¿será que yo soy hijo? No sé, ¿qué tal que de pronto yo no sea hijo? ¿Qué tal que de pronto yo, imagínese la duda que puede ocasionar? Imagínese un hombre millonario que tiene hijos por todos los lugares, de esos capataces de nuestros pueblos, que como eran ricos, pues tenían muchas mujeres y a todas las dejaban con hijos, y que de pronto llegue el día de la herencia y comiencen a llegar los hijos, de pronto llegue uno y diga, oye, ¿yo sí seré hijo? Me dicen que sí, que mi mamá tuvo amores con ese hombre, pero ¿seré yo hijo? No, mejor no me acerco porque de pronto cometo un error. ¿Sí ven la diferencia? Entonces tenemos que saber quién soy yo. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el ADN, esa es la prueba del ADN. Cuando tú dudes, cuando tú tengas duda si eres o no hijo de papá, tienes que hacerte la prueba del ADN. ¿Y quién te va a entregar los resultados? El Espíritu Santo. Entonces vas y le preguntas, Espíritu Santo, dígame, ¿yo soy? Y él le va a decir, sí lo eres. ¿Sabe por qué él le va a decir que sí lo eres? Porque el Espíritu Santo no mora en los que no son. Entonces te va a contestar automáticamente y tú vas a sentir esa alegría y esa felicidad. Segundo, tengo que saber de dónde vengo. Así como dice la canción, no vengo ni voy, ¿es? Tengo que saber de dónde vengo. Porque hay personas que dicen, no, un momentico, yo vengo de dónde, a ver, no, yo soy hijo del diablo y ahora, yo vengo de allá, del infierno, yo vengo de la maldad, del pecado, de la inmundicia, de la corrupción. Es que yo no creo que me van a aceptar allá, yo no creo, si yo he sido lo más malo, lo más corrupto, lo más malo de este mundo he sido yo. Yo no he escuchado, hermanos, que comienzan, hasta canciones le han sacado, que yo era una piltrafa, que yo era un gusano, que yo era un asesino y que por la misericordia de Dios, tratando siempre porque no saben de dónde vienen. Tu carne pudo haber cometido muchos errores, pero tu espíritu no viene del pecado ni de la maldad. Tu espíritu viene de un lugar precioso. Vamos a ver de dónde viene tu espíritu. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿En el cielo hay corrupción, hay maldad? Entonces, si tú eres un ciudadano del cielo, ¿qué fue lo que pasó? Que viniste, el Señor te mandó para que vinieras y estuvieras en un cuerpo
y ese cuerpecito no te ayudó para nada, porque ese cuerpecito ha sido muy malo, ese cuerpecito ha tenido 1000 defectos, ese cuerpecito le han dado ganas de robar, ganas de drogas, ganas de alcohol, ganas de sexo, ganas de todo, y nosotros le hemos dado rienda suelta a ese cuerpo. Pero tu espíritu viene del cielo, tú eres un ciudadano del cielo. Los hijos de Dios somos ciudadanos del cielo. Tercero, tengo que saber dónde estoy yo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde te encuentras tú en este momento? Porque ese es el otro problema. Hay personas que no saben dónde están. No, yo estoy aquí en los Estados Unidos, pero es que como no tengo papeles, pues hay veces en mi mente estoy en México, estoy en Bogotá, estoy en Guatemala, en mi mente, aunque estoy aquí trabajando. Entonces, pero voy a ahorrarme unos pesitos, porque mi mente está allá en México, allá, o en Colombia está allá mi mente está allá. Entonces me gano unos pesitos, pero ¿qué pasó? Trato de ahorrar, pero me los gasté. Entonces no tengo ni aquí ni tengo allá. Y estoy como la India María. ¿Con la es la India María? Ni de aquí ni de allá. Yo tengo que saber dónde estoy. Si soy un ciudadano del cielo, ahora yo tengo que saber dónde yo estoy. ¿Y dónde estás tú? Efesios 2:5. Perdón. Sí, Efesios 2:5 y 6. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. No dice que nos va a resucitar, sino que ya tuvimos la primera resurrección. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tú tienes que saber, tú tienes que analizar esos versículos. ¿Dónde estoy yo sentado? ¿Dónde estoy sentado? Tú tienes que saber que si tú eres un hijo de Dios, Él ya nos sentó, desde que Él murió en la cruz del Calvario, nos sentó a los hijos en lugares celestiales. Una cosa es que tú no sepas que estás sentado en lugares celestiales. Mira, hay gente que está aquí en los Estados Unidos y no saben que están en los Estados Unidos. ¿O no? Les voy a probar cómo. Ponen el radio a todo volumen en sus casas y toman trago y no les importa nada. Se pasan los semáforos en rojo, beben en las calles. Estamos en los Estados Unidos y yo tengo que respetar el país donde yo estoy. Pero todavía me creo que estoy de Colombia y que en Colombia yo puedo hacer lo que quiera y manejo borracho y hago lo que quiera y ¿por qué no? ¿Y qué tiene que ver? Y hasta voy me consigo una muchachita joven y ¿qué? Pero si allá en Colombia lo puedo hacer, pero aquí no. Aquí hay leyes donde tengo que respetar a las niñas. Aquí tengo que respetar. ¿Sí me entiende? Entonces, como no sabemos ni de dónde somos, ni quiénes somos, ni dónde estoy, cometemos errores. Entonces, si tú no sabes que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, tú haces lo que quieres y haces lo que crees que debes de hacer, y por eso te vas a encontrar que el semáforo está en rojo y si te lo pasas, viene lo que el Señor Jesús dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tú tienes que saber dónde estás. ¿Dónde estás? No, estoy aquí en Estados Unidos. No, estamos sentados en lugares celestiales. Qué tremendo eso, hermanos. Yo sé que si uno lo agarró, wow, esto va a ser poderoso. Hermano, cuando yo sé quién soy, de dónde he venido y dónde estoy, entonces es muy fácil para mí reconocer el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ya sé que soy un hijo de Dios, que mi ciudadanía está en el cielo y que estoy sentado en lugares celestiales. Entonces tengo las tres posiciones que Dios quiere que yo sepa, y cuando yo llego al trono de la gracia me doy cuenta que el trono de la gracia
es el regalo que Dios tiene para mí y al cual yo puedo entrar confiadamente y sin ningún problema. Entonces, cuando viene la debilidad, ¿quién no es débil acá? Pastor, es que yo sí soy un hombre de oración y a mí ninguna mujer me hace caer. Eres fuerte con las mujeres, pero vaya a ver si es fuerte de pronto con una mentira, o eres fuerte en otras cosas, o no te robas el diezmo de la iglesia o los taxes o lo que sea. Débil, somos débiles. O sea, todos nosotros tenemos debilidades, pero entonces ahora yo puedo ir al trono y decirle: Padre, esta es mi debilidad, tengo este defecto, Señor. Si lo reconoces, porque si no lo reconoces estás grave. Señor, eso solamente está en ti. Señor, yo tengo este problema, ayúdeme. Entonces, ¿qué pasó? Fuiste para el oportuno socorro. Y viene el Espíritu Santo y te dice: hijo, haga esto y esto y esto. Y si tú eres un niño obediente, le va a decir: ok, Padre, voy a hacer lo que es correcto. Y ahí viene el oportuno socorro para tu vida. Ok. Igualmente, si tú estás sufriendo, mire que hay muchas personas que están sufriendo, hermanos, y no saben. ¿Sabe qué? Nosotros recibimos emails y recibimos llamadas: ore por mí, pastor, de la cantidad de gente que está sufriendo. Pero ellos no saben, y llevan 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio. Se han criado y son líderes de iglesias. Pastor, ore por mí, es que estoy pasando un momento tan difícil. Obviamente que nosotros lo hacemos, porque esa es nuestra labor. Pero no saben que ellos pueden entrar directamente al trono de la gracia y pedirle al Padre el oportuno socorro y no tener que estar con un intermediario. La iglesia tradicional nos enseñó eso, ¿no? Vamos a pedirle a María para que el Hijo nos socorra. Entonces, ya sabemos que podemos entrar al trono de la gracia. Tú puedes entrar, hermano. Tú tienes que saber, es que mire que esto es lo que nos lleva a nosotros a la victoria. Es el conocimiento del evangelio, no las emociones. No el que yo venga aquí y les diga: hermano, vamos a poner una música de esa de violines y pasen todos y el Señor se está moviendo y el Señor, y tú pasas llorando y clama: Señor, gracias, y recibe, hermano, y allá caíste al piso. Eso es muy fácil, pero el conocimiento es lo que te va a hacer libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, porque cuando la verdad está en nosotros, nada me va a mover. El que tiene la verdad, lo tiene todo. ¿Por qué murió Cristo? Por la verdad. Él murió por la verdad. Fue a la cruz del Calvario por la verdad, sufrió por la verdad. El apóstol Pablo no le importó que le quitaran la cabeza por la verdad del evangelio. Entonces, nosotros tenemos que luchar por esa verdad. Ok, ¿quiénes pueden ir al trono de la gracia? Y esa es la otra. Bueno, ya sabemos que podemos ir, pero pastor, ¿será que yo sí puedo? ¿O solamente el hermano Fernando puede ir? ¿O la hermana Marta, o la hermana María, o el hermano Ricardo? ¿Son los únicos que pueden ir? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quién? A Dios. Pero ahí la palabra amor es tremenda, porque amor no es solamente decir te amo. Ustedes no han visto esas expresiones del novio cuando le dice a la novia te amo.
te amo. Y por la tarde compra un regalo y va y le lleva a la otra y le dice, te amo. Y a todas, si tiene 5 novias, y a todas, te amo. ¿Sí ve? Son expresiones humanas, pero el amor, el verdadero amor, es fidelidad. Te amo lleva un sello. El te amo lleva un sello. Ese sello se llama fidelidad. Si no eres fiel, tú no amas. Si tú no le eres fiel a Dios, tú no amas a Dios. Ay, que yo sí le soy fiel. Ay, Dios mío, mejor no hablo. Porque esto nos está ayudando, hermanos, para que nosotros podamos ser fieles. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque venimos de una tradición de infidelidad. Eso es lo que traemos nosotros, una tradición de infidelidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser fieles. ¿Sabe que la fe se aprende poco a poco? El Señor nos regala la fe, pero vamos creciendo en la fe. ¿Sabían eso? Vamos a probarlo entonces. A ver, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, me parece. Voy a acordarme, a ver, voy a buscarlo. Sé que es Segunda de Tesalonicenses. Me parece que es 1:3. Segunda de Tesalonicenses. A ver, vamos a buscarlo rápido. A ver si lo podemos encontrar. Segunda de Tesalonicenses, correcto. Ok, sí, es capítulo 1, versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, la fe va creciendo, y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, que la fe y el amor van creciendo. Yo no sé si alguno de ustedes se casó sin amar. ¿Sí me entiende? Entonces, se casa uno sin amar, pero la persona le agrada, es buena gente, pero a medida que fue pasando el tiempo, si nos compaginamos, entonces comienza el amor a crecer. Y llega uno hasta un punto en que se vuelve una sola persona, uno solo con esa persona, porque el amor creció. Así es la fe. Tú vienes a la iglesia y tú comienzas con la fe, la medida de fe que Dios te entregó. Dios te entregó una medida de fe, pero ahora viene la fe que ya es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, a medida que tú vas escuchando la palabra de Dios, tu fe va aumentando, tu fe va creciendo. Por eso es que podemos ver a unos hombres con más fe que otros. Por eso es que podemos ver gente que está totalmente certera que todo lo que hacen está bueno. ¿Por qué? Porque tienen la fe en que papá ya los bendijo con toda bendición, y que donde quiera que caen de pie como el gato. ¿Ustedes sabían que el gato uno lo puede tirar y siempre cae de pie? Tenemos que ser como el gato. Caemos de pie, no vamos a caer acostados ni de costillas, de pie. Ok, entonces sabemos eso. Ok, sigamos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Pastor, ¿y ese problema que tengo me ayuda bien? Te ayuda a bien. ¿Y esa debilidad que tengo me ayuda bien? Te ayuda a bien. El apóstol Pablo tenía una debilidad que no cuenta él, solamente dice: yo tenía una debilidad y mi Señor me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y diga el débil: fuerte soy. Entonces, ¿tienes una debilidad? Sí la puedes tener. No te culpes, porque es tu carne. No tengas temor de esa debilidad que tienes.
Lo importante es que la reconozcas y que sepa que el único que te puede librar de esa debilidad se llama nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde tú llegas a ser un victorioso. Entonces, sigamos acá. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué insisto tanto en estos versículos? Porque lo que nosotros nos enseñaron es que nosotros venimos a entrar al reino de los cielos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y no es así. La Biblia dice que Él ya te había destinado a ti desde antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha. O sea, tú venías con una marca, como la marca que le entregó el Señor a Caín, y dijo, mira, este es del maligno, nadie lo puede matar. Así que Caín podía andar por donde andara y nadie pudo tocar a Caín. Entonces nosotros, los hijos de Dios, los que traemos la marca del Espíritu Santo, la traemos desde cuna. Aquí nos dice que a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Tú traes una marca que se llama hijo de Dios, aunque eras pecador, malo y todo, pero el Señor se las ingenió para sacarnos de allá del barro, para sacarnos de la inmundicia y traernos a la gloria de su amado Hijo. Por eso es que nosotros nos tenemos que sentir felices de que papá ya nos había llamado y que somos hijos de Dios, y que nadie nos puede quitar a nuestro Padre Celestial, nadie, porque el temor que hay es de la gente. He escuchado esto muchas veces. Si Dios viniera en este día, si en este momento Cristo viniera a la tierra y tú estás en pecado, ¿qué pasaría contigo? Y el otro se va todo asustado. Me voy para el infierno porque me acabé de tomar 2 botellitas de alcohol, porque acabé de mentir. Imagínese que entonces, ¿qué padre sería ese? El Señor dice, al que ama a sus hijos disciplina. Vas a recibir la disciplina, pero no te vas a perder. ¿Te va a tocar durito? Sí, pero no te vas a perder. Dale un aplauso al Señor. Ok. Y a los que predestinó, bueno, ya leímos eso. Ahora, si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que somos llamados, que somos predestinados, entonces tenemos que comenzar a vivir una vida diferente. Mire, hermanos, los hermanos hispanos que tienen en su mente y en su corazón que son americanos, aunque hayan nacido en otro país, pero cuando llegan allá y le entregan esa ciudadanía, yo no sé qué es lo que sucede, pero yo he visto que firman ciudadanía, y automáticamente hay un cambio en su corazón. Comienzan a defender a Estados Unidos, ya la bandera, ya comienzan a votar, ya comienzan a saber, ya miran por ahí a alguien que está tirando papeles al piso. Este es mi país, ahora yo soy ciudadano americano. Entonces le dicen a la gente, mira, no hagas eso, por favor. ¿Por qué? Porque han recibido una seguridad de que son ciudadanos americanos. Ahora mi pregunta es, ¿tú tienes la seguridad de que tú eres un hijo de Dios y que tu ciudadanía está en el cielo? Si tú tienes esa seguridad, tú tienes que comenzar a comportarte como un hijo de Dios, no como un hijo del mundo, no como un hijo de afuera, no, sino como un hijo del Dios Todopoderoso, caminando, obedeciendo y haciendo lo que es justo. Hebreos 12:1. Por tanto nosotros, Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia. Ojo, despojémonos. ¿Sabe qué es eso? Quitarse todo. De todo peso y pecado que nos asedia. ¿Cuál es el peso? Lo que no te deja caminar en la bendición. Lo que no te deja caminar. Lo que te impide venir a escuchar la palabra de Dios. Lo que te impide obedecerle a Dios. Esas son cosas que nos pesan y tenemos que quitárnosla. Esta mañana las cobijas estaban tan pesadas y saqué así el piecito y qué frío. Y estaban pesadas las cobijas. Pero de pronto dije, no, me quito estas cobijas, me quito este peso, me lo quito y me voy a orar. Eso es un peso. Hay cosas que nos pesan mucho. Hay muchas cosas que nos pesan. Quitémonoslas, despojémonos. Y del pecado ya lo conocemos. Ya no hay necesidad, dejando ira, coraje, chisme, mentira, todo ese tipo de cosas, dejémoslas y sigamos adelante la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ojo, puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad consideremos a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, ojo iglesia, esto es tremendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y voy a seguir ya. Pero mire, ahí dice, peleando contra el pecado, hasta la sangre. Si ese teléfono te hace caer en chismes, hermano, hasta la sangre. No. Si ese internet, ese celular, hermanas, nosotros no somos iguales al mundo. ¿Cuánto quisiera yo decirle a los jóvenes, decirle a todos, no somos iguales a ellos, pero queremos parecernos a ellos? Y andamos con ese celular. Eso es, y ya lo saben manejar perfecto. Hay cosas que tenemos que pelearlas. Tenemos que pelearlas hasta la sangre. Si tú eres un hijo, si tú eres un llamado, si tú realmente crees que Jesús es tu Padre, combatamos hasta el cansancio. No es legalismo, no es legalismo, no es que nos estemos volviendo legalistas, no, es que la palabra dice que sed santos como nuestro Padre es santo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y hay disciplinas que no son fáciles, duras. Lo más duro es lo que viene después, dice, y azota al que recibe por hijo. Así que si tú no quieres ser hijo de Dios y no quieres recibir azotes, renuncie. Pero ni porque renuncies te va a dejar el Señor, porque lo que es de Él es de Él. Y si Él tiene que quitarle la vida a un hombre o a una mujer que es rebelde, se la va a quitar, pero nadie le va a quitar a su hijo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie, ni la muerte me las puede arrebatar. Ni la muerte me las puede arrebatar. Porque el Señor venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué hacía la muerte antes? ¿Qué hacía la muerte? La muerte antes de Cristo Jesús, la muerte retenía al hombre, lo retenía. Murió la persona, aunque fuera un hijo de Dios, y allá decía, este es un pecador, de aquí no me sale, del Seol no sale. ¿Qué pasó? Jesús tuvo que irles a predicarles a los espíritus en
encarcelados, o sea, a la nube de testigos, y sacarlos de allá y llevarlos al seno de Abraham. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el Señor no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. Si tiene que irlo a sacar de la muerte, de allá lo saca, pero Él no va a permitir que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso a mí me duele cuando se trata mal a la amada de Dios, cuando nos tratan mal. Eso es tratar mal a la amada de Dios. Decirle yo a un hermano, por débil que sea en su carne, que se va a condenar. Eso es tratarlo mal. Eso es decirle a papá que no es capaz de nada. Decir que las palabras de Jesús no son correctas. Porque Él dijo: mis hijos son mis hijos y nadie me los arrebata. Nadie me los arrebata. Así que dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y yo no creo que yo sea bastardo, es que estoy seguro que no lo soy. Yo tengo un papá y está en el cielo y está en mi corazón y se llama Jesucristo y yo soy su hijo. Y nadie me puede quitar ese sello, porque Él ya me selló a mí. Y esa es la seguridad que tenemos que tener nosotros. Tú tienes que tener una seguridad. ¿Quién eres tú? Que te dicen: no, hija del diablo. Ríase, búrlese del diablo. Búrlese de ellos. La Biblia nos dice que por eso sí nos podemos burlar de ellos. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Y si yo sé quién soy, imagínese el hijo del presidente Obama, por ejemplo, que tenga ya 20 años y que esté por allá en Nueva York o en Queens, en cualquier lugar de esos, vaya rumbeando, y lleguen otros y le digan, y él diga: no, yo soy hijo del presidente, y se le empiecen a burlar. Dice que hijo del presidente, ¿y qué hace aquí? Él va a decir: no, pues es que de pronto no lo soy. Él va con la seguridad, él se ríe y dice: no me importa que ustedes se burlen de mí, yo sé de quién soy hijo. Y como él sabe de quién es hijo, sabe que a cualquier momento van a llegar los guardaespaldas de papá a llevarlo. Así estamos nosotros. Tú tienes la seguridad de que nuestro Padre, de que tu Padre es Cristo Jesús, que el Señor es Dios Todopoderoso. Entonces viene el ejército de ángeles. ¿Para qué? Para guardarte, para cuidarte y no dejarte caer en ningún momento. Y eso es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Ok, vamos a terminar ya, a pedirle a los hermanos de la alabanza. Dice Hebreos 10:22. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dejamos la gracia, el regalo del Señor? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora viene esto, hermanos. Dios te salvó, tú eres salvo, el Señor te libró, el Señor te purificó, pero ahora tú tienes que cuidarte. Porque si tú, sabiendo este conocimiento que esta noche has recibido de la palabra de Dios, ahora quieres pecar no obligatoriamente, sino voluntariamente, entonces papá te va a reprender y con una expectación de juicio y de hervor que te va a ir muy mal, muy mal. Pero ¿por qué a mí me va tan mal y a ese narcotraficante que ha matado a todo el mundo no le va mal? ¿O no es esa la pregunta? ¿Y por qué ese sinvergüenza que está mi vecino que tiene 20 mujeres, tiene una empresa y todo le va bien y todo el mundo lo quiere? ¿Y por qué yo que soy así me va mal? ¿Quién eres tú para que puedas hablarle a Dios de esa manera? Dios te disciplina porque tú tienes una herencia muy grande. Ese no tiene herencia, ese se va a morir y va a perder todo. Ese no va a tener ninguna herencia, pero tú sí tienes una herencia. Nosotros tenemos una herencia con papá y vamos a reinar en vida con él y vamos a gobernar esta tierra porque el Señor nos dijo que sus hijos estaríamos con él. Esa es la diferencia.
Entonces muchas veces uno inculpa a Dios y dice, Dios es injusto. Dios no es injusto. Sencillamente es que hay dos simientes. Ya les he explicado eso. El Señor mandó dos simientes, la buena y la mala, a Caín y a Abel, a Esaú y a Jacob. Y yo creo que tú eres un hijo de Jacob, ¿verdad? Un hijo de Abraham, un hijo de Dios. Tú no eres un hijo del diablo, ni un hijo de Caín, ni un hijo de nada de estos. Tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios somos guardados hasta el fin del tiempo en esta tierra. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Señor.